Una de las más significantes bendiciones en la Biblia involucra un cruce de manos. Hoy exploramos cómo las bendiciones de Jacob revelan la soberanía de Dios y cómo la fe de José deja un legado. Bienvenido al día 29 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Estás escuchando el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. El banquete de hoy está en Génesis capítulos 48 al 50. Así terminamos el libro de Génesis, una palabra que significa comienzo. Y si estás aquí desde enero 1, ya hemos atravesado dos maravillosos libros, Job y Génesis. Ayer vimos a Jacob preparándose para su muerte a la edad de 147 años, pidiendo a su hijo José asegurarse de que sea enterrado en Canaán, no Egipto. Al leer los capítulos 48 a 50, testificamos las bendiciones proféticas de Jacob, la fidelidad de José continúa y el cierre de una era. Génesis 48. Al aproximarse el fin de la vida de Jacob, él cita a José y sus dos hijos, Manasés y Efraín. Jacob adopta a los dos hijos de José como suyos, garantizándoles derecho a una herencia completa. Este acto eleva a la familia de José, asegurándole que su legado continúe prosperando entre las tribus de Israel. En un sorpresivo cambio, Jacob cruza sus manos cuando bendice a los muchachos, poniendo su mano derecha sobre el más joven, Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José trata de corregirlo, pero Jacob se rehúsa diciendo en el verso 19, «Ya lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y de su descendencia se formará multitudes de naciones». Este momento refleja un recurrente tema en Génesis. Dios a menudo elige al menor o inesperado para cumplir sus propósitos. Vimos esto con Isaac sobre Ismael y Jacob sobre Esaú y ahora Efraín sobre Manasés. Estos momentos nos recuerdan que los planes de Dios no están limitados por normas culturales o expectativas humanas. Estos finalmente apuntan a Jesucristo, quien vino en humildad y llegó a ser la piedra angular del plan redentivo de Dios. Capítulo 49. Jacob reúne a sus hijos para darles bendiciones proféticas que revelan su futuro y el destino de sus tribus, las cuales también sirven como reflexiones a su carácter y acciones pasadas. Rubén, el primogénito, perdió su privilegio desde su pecado con Bila, la concubina de su padre. Similar y simultáneamente, Simeón y Leví son reprendidos por sus actos violentos contra los hombres de Siquem, mostrando cómo su incontrolable enojo tuvo duraderas consecuencias. Las bendiciones de Judá resaltan particularmente en forma significante, reflejando al mismo tiempo la restauración de su carácter y el soberano plan de Dios de redención. Jacob declara en el verso 10, «El cetro no se apartará de Judá ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán». Esta profecía no solo establece a Judá como la tribu real, sino también apunta directamente a la venida del Mesías, Jesucristo mismo. Qué cosa tan fascinante es ver cómo la historia de Judá se completa. Temprano en Génesis, Judá demostró su falta de carácter, particularmente en sus acciones en Génesis 38. Sin embargo, su hijo Fares nació a través de un momento redentivo con Tamar, quien vino a ser parte de la línea mesiánica. La mayor transformación de Judá la vemos en el capítulo 44, donde sacrificialmente se ofrece a sí mismo como sustituto por su hermano Benjamín. Estos momentos nos recuerdan cómo Dios redime gente quebrada para sus propósitos y alabanza. Me emociono cuando pienso en cómo estas bendiciones prepararon el escenario para la historia del rey David, quien vino de la línea de Judá y finalmente nos señala a Cristo.
En Génesis 50, después de la muerte de Jacob, José se asegura que su padre sea enterrado en la tierra de Canaán, cumpliendo la petición final de Jacob y demostrando su fidelidad al pacto de Dios prometido. Este entierro nos recuerda de cuán profundamente las promesas de Dios sobre la tierra están ligadas a la identidad familiar. Después del entierro, los hermanos de José temen que podría buscar venganza. Sin embargo, José les asegura con una de las más poderosas afirmaciones en la Biblia. Verso 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. El perdón de José refleja su profunda confianza en la soberanía y plan de Dios. El libro de Génesis concluye con la muerte de José, pero antes de morir, José hace a los israelitas prometer que llevarán sus huesos a la tierra prometida cuando Dios cumpla su pacto. Este acto final de fe demuestra la inquebrantable confianza de José en las promesas de Dios, incluso más allá de su tiempo de vida. Tomemos unos momentos y examinemos el contexto histórico, literario y teológico de estos capítulos porque es muy importante. El contexto histórico nos muestra cuán significante era la adopción y las bendiciones en la cultura antigua. La adopción de Jacob, de Efraín y Manasés aseguran el legado de José. La sepultura de Jacob en Canaán también refuerza la conexión familiar con las promesas del pacto de Dios, promesas ligadas a la tierra. Del contexto literario, estos capítulos están atados a los temas de Génesis, las promesas de Dios a la humanidad pecadora y su plan redentivo. Las bendiciones son proféticas, apuntando al futuro de las tribus de Israel y finalmente al Mesías a través de la línea de Judá. El contexto teológico enfatiza la soberanía y gracia de Dios. Al cruzar las manos, Jacob, en bendecir a Efraín y Manasés, nos enseña que Dios a menudo desafía las expectativas humanas. La declaración de José en Génesis capítulo 50, verso 20, subraya el poder de Dios para redimir incluso las peores circunstancias para su gloria. La petición de José de tomar sus huesos y llevarlos a la tierra prometida demuestra su inquebrantable fe en el pacto de Dios. Esto debería inspirarnos a vivir con una perspectiva eternal, confiando en las promesas de Dios incluso cuando no vemos cumplirse en el transcurso de nuestra vida. Revisemos los actos y acciones de Dios dibujados en Génesis capítulos 48 al 50. Dios demuestra su fidelidad a sus promesas, su soberanía desde las bendiciones a Jacob hasta la fe de José. Dios nos enseña que a menudo su plan desafía las expectativas humanas, pero siempre cumple sus propósitos. También nos muestra su habilidad para traer redención del quebrantamiento. Sus propósitos se desarrollan a lo largo de generaciones y a menudo en maneras inesperadas. A través del perdón de José a sus hermanos, nos desafía a examinar nuestro propio corazón y no dejar pasar otro día sin buscar el perdón y extender gracia a alguien. Oremos. Gracias, Padre, por las increíbles verdades que hemos visto en el libro de Génesis. Ayúdanos a confiar en tu soberanía y promesas, incluso cuando no entendemos tus planes. Enséñanos a extender perdón y gracia a otros, como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Señor, si hay personas en nuestras vidas con las que necesitamos reconciliación, no dejes que pase otro día hasta que hagamos esto. Danos la sabiduría y humildad para buscar perdón donde necesitamos y perdonar. Danos la fe para vivir con la perspectiva eternal, confiando en tus propósitos. Es en el nombre glorioso de Jesús que oramos. Amén. Recuerda leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. Reflexiona en las bendiciones de Jacob y el legado de José. Considera cómo confiar en las promesas, incluso cuando toman más tiempo de lo esperado. Si Dios lo permite, mañana vamos a comenzar el libro de Éxodo. Y estoy increíblemente emocionada. Éxodo está lleno con increíbles historias y lecciones. Nos encontraremos con Moisés,
Seremos testigos del poder de Dios. Veremos su fidelidad a liberar y sacar a su pueblo de Egipto. Por ahora, asegúrate de suscribirte al canal, comentar y compartir con alguien que necesite ser animado hoy. Te envío un fuerte abrazo y, como siempre, me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.